6:32 de la mañana, casi 24 horas después apareció la Fiscalía y lo hace para desvirtuar al presidente y confirmar que la información incautada a las disidencias es de la mayor gravedad. La posición oficial deja muy mal parada a una fiscal de Medellín en cuyo despacho reposa la información porque si bien le reconocen que ha judicializado 28 disidentes del Frente 36 de la disidencia en Antioquia, entre ellos alias Firu, le cuestionan que la información revelada por Noticias Caracol sobre la infiltración de la disidencia al ejército, la supuesta financiación de la campaña ilegal del hoy presidente, no estaban siendo investigadas ni por la Fiscalía ni por la DIJÍN, que también tenía estos documentos. Se lava las manos la fiscal general Luz Adriana Camargo porque, por un lado, acusa que en 16 meses no fue informada sobre esta investigación e intenta apagar las llamas, recordando que es deber de la Fiscalía cumplir la ley, entre ellas las de la paz total sobre el levantamiento de órdenes de captura a delincuentes que participen en las medidas o en las mesas de diálogos como estos de Calarcá. Pero no dice una sola palabra sobre la famosa circular 069 de julio del 2024 que lleva su firma y donde le regaló a la disidencia la posibilidad de ser capturados incluso en flagrancia, cometiendo delitos y quedar en libertad solo por el simple hecho de ser negociadores de la paz total, que solo le ha traído dolores de cabeza al presidente Gustavo Petro. Esta mañana estamos en fase de defensas, la principal, la del presidente Gustavo Petro, sobre Wilmer Mejía y el general Huerta, sobre quien dice la CIA le había informado de supuestos vínculos con el ELN. No aclara el presidente Gustavo Petro, a pesar de que tenía conocimiento de esta información, por qué decide reintegrarlo a un cargo estratégico en las fuerzas militares. Como este asunto lo tiene ya la Fiscalía y lo revela Noticias Caracol, ahora la última palabra la tiene, por supuesto, la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia, que será la instancia ante quien se deben aclarar si la información es real y por qué el presidente Gustavo Petro decidió omitirla. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:35 a.m. En esta historia, ¿quién es Wilmar de Jesús Mejía? Uno de los protagonistas del escándalo de hoy en Colombia. Es un hombre de 52 años, de profesión, licenciado en educación física. Le dicen Chulo, alias Chulo, y por las revelaciones de Noticias Caracol, el país se está enterando de lo cercano, de lo amigo que es de la Casa de Nariño del presidente Gustavo Petro. Wilmar Mejía es uno de los hombres más importantes en la inteligencia del Estado. Se presenta él mismo como tejedor de puentes y libre pensador. Llegó a la DNI, la Dirección Nacional de Inteligencia, el 10 de mayo de 2024 como un agente más de inteligencia y el 20 de febrero de este año de 2025, cuando llevaba 10 meses en esa entidad, 10 meses y 10 días, lo ascendieron. Así llegó a ser el director de inteligencia de la DNI. Pero su primer trabajo cercano al lado del gobierno Petro fue en otra cosa, como delegado del gobierno ante el Consejo Directivo de la Universidad de Antioquia en Medellín, donde el presidente Petro lo designó a comienzos de 2024 para ocupar la silla que en ese entonces venía ocupando Salomé Restrepo, una de las dos sillas que tiene el gobierno en ese consejo directivo. Es por eso que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, lleva 24 horas pidiendo que Mejía renuncie a la participación en la Universidad de Antioquia. Él teme que alias el Chulo sea la conexión de las disidencias de las FARC con la universidad pública más importante de Medellín. La vida de Mejía en esa universidad, en la de Antioquia, no es nueva ni empezó en el gobierno del presidente Petro. Antes de ser el delegado del gobierno en el Consejo Directivo, el Chulo ocupó la silla que ahí tenían los representantes estudiantiles y luego llegó como designado del gobierno, por lo que hay otra acusación del gobernador. Dice Andrés Julián Rendón que Mejía es la cara, es la representación de lo que en Medellín llaman estudiantes eternos, aquellos muchachos que pueden llevar más de una década matriculados en esa universidad, pero que realmente no están estudiando, que según las investigaciones están ejerciendo otras labores de apoyo a grupos criminales. Como esos, en la Universidad de Antioquia hay unos 2.164 muchachos que llevan entre 14 y 29 semestres matriculados. Dice el gobernador de Antioquia que por ahí están las conexiones del Chulo, los estudiantes eternos y las disidencias de las FARC.
Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:37 a.m, camino de espinas y viacrucis de nunca acabar, el de la reforma pensional, la más importante de todas las reformas económicas del gobierno de Gustavo Petro hasta el momento y también una de las más importantes en estudio de la Corte Constitucional, cuya sala plena terminó en empate con una votación 4-4 y tras apartar de la decisión al magistrado Héctor Carvajal por haber asesorado el año pasado a Colpensiones justamente en esta misma materia y antes de llegar al alto tribunal. Empate en sala plena que deja la pelota en manos del conjuez Carlos Pablo Márquez, en cuyas manos reposa el futuro de la reforma pensional y más exactamente de la ponencia del magistrado y presidente de la Corte Jorge Enrique Báñez, cuyo texto busca tumbar la ley por considerar no fueron subsanados los vicios de trámite por los cuales se había devuelto al Congreso y se le había dado una segunda oportunidad para corregirlos. Un déjà vu y un posible error tras error en el que la Cámara aprobó por segunda vez la reforma tras acoger en su totalidad el texto del Senado, que fue el mismo pecado o el posible mismo pecado en el que se incurrió en la primera ocasión al limitarse a aprobar el mismo texto del Senado sin debatir el articulado. Problema de fondo que pasa a estudio del conjuez Carlos Pablo Márquez y del resto de 8 magistrados de la Corte, no obstante, con la espada de Damocles encima de los tiempos muy apretados, con la rama judicial saliendo a vacancia el 19 de diciembre, por lo cual es poco probable que se resuelva este año, y alargando y postergando la película de suspenso de la reforma pensional y lo más grave de todo, dejando en el limbo asuntos como los traslados, 900.000 colombianos que están dentro de la ventana de oportunidad y que están pendientes de esta decisión. En el limbo también la cotización obligatoria a Colpensiones por 2.3 salarios mínimos y obviamente en el limbo el bono pensional o el famoso pilar solidario, 230.000 pesos mensuales para 3 millones de viejos pobres y vulnerables, para los que se supone se hizo toda esta reforma, aunque ni siquiera se les da una pensión, porque también por Constitución ninguna pensión puede ser inferior a un salario mínimo, pero sí se trata de un subsidio que por ahora toca seguirle colgando al muy desfinanciado presupuesto general de la Nación. Estás escuchando Blue Radio.